Me parece que están muy bien los protocolos antepiquetes, corresponde que se aplique la ley, cosa que reclamamos desde hace tiempo, cortes de calle, cortes de ruta. Con Gustavo, desde que trabajamos juntos, hace años que decimos, está en la ley, no lo quieren aplicar. Pero bueno, hablemos un poco de la cuestión económica. Marcelo Elizondo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Buen año, gracias por venir. Igualmente, gracias. Bueno, parece que la piedra del escándalo es el impuesto país, la coparticipación. Escuchamos al ministro Franco que habló del tema. Confirmando que no hay el impuesto país, el tema de la coparticipación, esto no va a ir. No, el presidente lo dijo con toda claridad, no hay coparticipación del impuesto país, pero eso tiene una explicación. En primer lugar, el impuesto país es un impuesto muy transitorio, pues termina con el cepo. No, lo coparticipás y no se va más, eso está claro. Exactamente. Entonces digo, el presidente pretende que el cepo termine lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, como los números de la macroeconomía argentina van ordenándose y bien, capaz que esa solución esté mucho antes de lo que esperamos. Entonces, si el impuesto país va a terminar en el momento que se termine, que se quite el cepo, por ahí no tiene lógica claro, que estemos hablando de la coparticipación. Y van a volver así. Yo cada vez que hablan de cuándo va a terminar un impuesto, me acuerdo que yo, porque soy más viejo, el impuesto al cheque, dijo Caballo, eran 6 meses. Todavía lo estamos 6 meses. El IVA en el 21. ¿Te acordás con esta? Primero, Marco... sí, contame. El impuesto a las ganancias se creó en la década del 30, hace 100 años, transitoriamente. Transitoriamente. Y después Perón dijo que iba a ser solo para un 7%, creo que era de la población, y demás, que eran los más ricos. Nuestro país tiene, bueno, el cargue un jubilado en el tanque, el impuesto de la carpa blanca de los docentes, el FONIN que ya está incorporado. Impuesto que aparece, impuesto que no se va nunca más. ¿Me das un marco de cómo estás viendo la cosa? En relación al impuesto país, de todas maneras, y aunque no es ninguna garantía, tiene en la ley que lo creó una fecha de expiración que es diciembre de este año, del año 24. O sea, este año termina por lo que dispone la ley. Si quisieran que continúe, lo tienen que renovar. Por lo tanto, tiene el Congreso explícitamente que reprogramarlo o volver a generar un plazo nuevo. O sea, si no se hace nada, y no es fácil, vemos la discusión, termina a fin de Debería este año. caer. ¿Por qué el ministro Guillermo Franco dice que se vincula con el cepo, dice termina con el cepo? Porque en realidad el impuesto país es un impuesto que grava la adquisición de dólares para compras en el exterior. Al principio era solo para consumo, tarjetas de crédito, y después se impuso también para las importaciones. 30% para las compras con tarjeta de crédito, 17,5% para las importaciones. Por eso, como eso se creó para compensar el atraso cambiario, el dólar para pagar las importaciones valía menos que el dólar de mercado, se compensó a través de esto y algún otro tributo que se creó en su momento y ahora desapareció, como el anticipo de ganancias. Es un impuesto malísimo, porque es muy distorsivo y además, si vos sos abogado, Luis, si a alguien se le ocurriera nos acusar ante la Organización Mundial de Comercio, que es un tratado internacional que tiene la Argentina firmado y que prevé que los aranceles tienen un protocolo internacional, los aranceles a las importaciones, y hay un límite, la verdad es que podría objetarse que ese impuesto es inconstitucional, porque los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes, claro, en la Constitución. Y un tratado internacional como el de la OMC o el del Mercosur no permitiría un impuesto país, que es un cuasi arancel. Es comprar dólares para pagar importaciones, la vuelta que dólares que estás obligado a comprar porque no se te permite pagar las importaciones por otra vía. Por lo que es un impuesto malo. Creo que es muy vulnerable desde el punto de vista jurídico, incluso internacionalmente. Y además me parece que es bueno que empecemos a abrir la economía y no sigamos poniendo barreras como este impuesto, como las retenciones o como tantas otras cosas. Pregunta más que nada política. ¿Por qué es entonces que no se habla del impuesto a las ganancias, que sería la salida lógica, con escalas distintas, y se mete este impuesto? Bueno, del impuesto a las ganancias se hablaba al principio. Sí. Yo creo que se dejó de hablar porque el gobierno lo sacó de la discusión. En realidad había una discusión que suponemos que estaba teniendo lugar, porque nunca supimos públicamente que estaban discutiendo el gobierno y los gobernadores sobre volver con el impuesto a las ganancias a los términos en los que estaba antes de la última reforma de Massa. Ahí como no hubo acuerdo entre el gobierno y los gobernadores, el gobierno dijo, saco la discusión del impuesto a las ganancias. Entonces me parece que lo que están haciendo es discutir sobre lo que existe. El impuesto país existe, se recauda,
denme mi parte, dicen los gobernadores, porque no se coparticipa. Yo no creo que se discuta sobre el impuesto país porque sea el que prefieren los gobernadores. Es algo que ya existe. Se cobra y es como en inglés se llama low hanging fruit. Es lo que tengo más cerca, la fruta que está más baja es la que agarro. Pero la verdad es que sería bueno que se empiece a pensar una estrategia impositiva que no sea de parches y de remiendos como estamos teniendo. ¿Pueden ajustar más las provincias? Porque la pregunta es esta, ¿no? Siempre estamos hablando de a ver qué impuestos subimos. Mira, sin dudas que sí. Siempre hay ineficiencia, siempre hay lo que se llama grasa que se puede cortar. Vos fíjate, a ver, es incómodo recortar, porque siempre cuando queremos recortar decimos, esto no se puede. Pero pensemos en la discusión que hay en términos de empresas públicas. Las empresas públicas tienen un déficit millonario en dólares. No las queremos privatizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir manteniendo el déficit? Si vamos a seguir manteniendo el déficit, ¿podemos decir que no se puede cortar más el gasto público? Porque en realidad se puede, pero no queremos porque creemos que por razones estratégicas o ideológicas o lo que fuere. Y en las provincias pasa más o menos lo mismo. Siempre se puede bajar el gasto público. La cuestión acá no es tanto sobre si se puede o no se puede. En realidad es una necesidad. Porque la inflación nos ha ahogado, ha generado una conmoción política, ganó Milei las elecciones, que era algo imprevisto, y eso tiene que ver con el hartazgo sobre la inflación. La Argentina fue el año pasado el país con mayor tasa de inflación de todo el mundo. No hubo ningún país en el mundo, que tuviera una tasa de inflación superior a 200%, salvo nosotros. Es importante lo que está diciendo. Pancho lo milita desde hace tiempo. Nosotros hablamos, este tema, este problema, aquel problema. Y Pablo dice, el problema en la Argentina es la inflación. O sea, si no entendemos ese concepto, ahora hay todo un marco cultural en algunos casos, demagogia, y me inscribo, que muchas veces hemos sido demagógicos, no, esto no se puede. Bueno, pero de algún lado tiene que salir el recurso. O sea, no hay magia creacionista de recurso, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, el gasto público se puede, siempre es incómodo, siempre afectamos a alguien. Es más, es posible que tengamos que bajar el gasto público aún en aquello en lo que ideológicamente no estemos de acuerdo que hay que bajarlo. Pero hay que bajarlo porque no dan las cuentas. Es un tema de matemática, no dan las cuentas. ¿Puedes buscar, si es que lo tenemos, perdón que lo pida al aire, al médico del Argerich que demuestra palmariamente cómo la falacia del Estado presente no existe? ¿Sabes? Claro, si lo podemos encontrar... ¿Crees que hay una tendencia a la baja a la inflación? Porque como dice, en off te dice el gobierno, claro, venimos 25, ¿crees que va a haber una tendencia a la baja? Bueno, dicen muchos que están estudiando el tema que está bajando, que la última semana ya dio por abajo, que enero va a haber dado, incluso algunos están hablando abajo de 20, y que viene a la baja. Dicen, yo no lo mido, estoy repitiendo lo que se comenta. Se está hablando, incluso lo dijo el diputado Espert, que los números fiscales de enero dieron muy bien, que realmente se ha hecho un esfuerzo para equilibrar ingresos y egresos. Eso sí se puede constatar porque hay una restricción monetaria, hay un apriete monetario muy fuerte, que esos los números ya están. No están los fiscales, pero están los monetarios, y es posible que eso termine impactando. La recesión también. Por lo tanto, me hago eco de lo que se está diciendo entre los profesionales. La inflación está bajando desde niveles estratosféricos. En niveles de 25 de diciembre son estratosféricos. Pero es muy importante que el esfuerzo empiece a generar resultados. Porque si a todos nos pasa en nuestra vida. Si hacemos esfuerzo y no tenemos resultados, después es difícil sostener la disciplina. Aparentemente despacito va ocurriendo. Ahora, no nos engañemos. No vamos a tener una inflación de un dígito enseguida. Esto es un camino largo. Desde tu experiencia, ¿cuánto crees que aguanta el votante de Milei, que votó a Milei esperanzado para que le resolviera la inflación, pero que en marzo va a ver que le cuesta pagar el alquiler o el colegio de los hijos? ¿Cuánto crees que es la paciencia de la gente, viniendo de donde viene también, no? Eso no lo sé. Yo no creo que sea sine die, como dicen los abogados, para siempre, sin límite. Me parece que tiene un plazo. Ahora, quizás, si vos empezás a ver en marzo, abril, que cada mes es más bajo que el anterior, aunque no lo bajes a niveles óptimos, pero si después de 25 es 20, si después de 20 es 17 y si después es 14, eso empieza a generar un aliciente. No tanto porque la gente mire los ratios mensuales de inflación, sino porque vos vas al supermercado y ya te das cuenta que las cosas no suben tanto como antes. Incluso hoy hay gente que está diciendo, che, la verdad es que hubo un overshooting, hay precios que están más bajos que hace 15 días porque se fueron de mambo. Entonces, si se empieza a constatar eso, aun cuando sea duro, que es duro para todos, eso un poquito más de aire te va dando. La paciencia no es para siempre. Es muy importante empezar a ver resultados. Me parece que sí, esos resultados se van viendo mes a mes y eso va a ser importante. Ahora, además hay que acompañarlo de algo que yo creo que al gobierno le falta,
que es una explicación. Yo creo que el gobierno le está hablando a la política, al Congreso. Y el Congreso se está hablando entre sí. A mí me da mucha risa cuando los diputados entre ellos dicen no, porque no respeta mi investidura, o no saben negociar, o es muy confuso. Se están hablando entre ellos. Nadie está diciendo la norma es buena o mala para la gente. Están hablando de cómo se tratan entre sí. El negociador no es el adecuado, o me trató mal, o no lo entiendo. Se están hablando entre ellos. Y el gobierno también le está hablando al Congreso. Yo creo que sería muy importante que se le empiece a explicar a la gente lo que está ocurriendo con más contundencia, con un mensaje llano y que genere legitimidad. Eso no está ocurriendo. ¿Sabés que vos hablabas del tema de los recortes de gastos, que es impopular decirlo, incluso en algunos lugares donde uno dice no se puede, pero que algo va a haber que hacer? Y pensaba en la salud y por eso pedí a ver, yo no sé si vos lo viste, pero vale la pena que escuches a este médico. Primero, mi respeto al médico, a los enfermeros, a los camilleros, en este caso de la Argerich. Debe ser dramático trabajar en un hospital público en estas condiciones. Hospital de la capital federal, mirá lo que pasaba. Cosa que vos no tenés ni idea. Yo te estoy explicando de que no puedo atender por otro lugar. Me parece que usted también no tiene ni idea del dolor que está sintiendo la señora. Es que no le voy a sacar el dolor en un pasillo. Me van a preguntar. Pero por ¿Quién lo sabe menos qué que tiene? le vea. Me van a preguntar, yo vengo de diálisis, necesito que me hagan una placa nada más que me mandó la doctora. Me mandó a guardia. ¿Te dice la orden de la doctora? No me hizo, me la tienen que hacer Bueno, ustedes. hablá con la doctora que viste el quilombo de acá. Yo tengo la placa, vos, no se prende fuego. ¿Entendés? Si a tu doctora se te vio y tiene lugar en el tercer piso, que te haga la orden de la placa. Pasá y si eso tu doctora en el tercer piso. Y yo que hago por la pero unas 4 horas. Fui capacitado, baja la presión, no se puede preguntar. Es que, a ver, gente, no tengo lugar. Uno entiende. Yo ese lugar lo entiendo. Perdón, pero acá solamente sos vos el único médico. 8 médicos. Lo que usted no ve es que por atrás vienen las ambulancias. Entraron 5 personas para intubar, con un tubito en la garganta, todo un respirador. 2 chicas que atropelló un colectivo, todas fracturadas, estamos todos corridos hace 3 horas. Pero vos sabés que la nena está tirada porque le duele, está con la Bueno, la nena está tirada tendencia. acá porque quiere, tiene un montón de sillas para sentarse. Pero es que no aguantan más, necesita. Es que el paciente se le va el dolor. Y si te pasara a otra persona más adelante, cuando también estaba Yo no llamé a nadie. descompensada. Acá hay un Ahí está, orden. los tres que están ahí adelante, alguien hizo pasar. La explicación la señora tampoco me da. Sentate A ver. en la cosa. Pero es que no puede ni moverse. Se ve en el piso. No se puede ni mover. Y no la tenía sentada allá, pero como vi que estaban entrando todos. Y bueno, pero Ahí me parece. es una pena. Lo que yo quería escuchar es cuando el médico, enojado allí, le pregunta a cada uno de los... Y son 2 pacientes de la provincia de Buenos Aires, Bueno, a donde se hizo bandera del Estado presente. Un cuerno el Estado presente. ¿A dónde se van a atender? ¿A la capital? Hoy hay discusión, yo lo conozco en memoria este tema, porque en Rosario pasa exactamente igual, con la gente de Villa Gobernador Galvez, con la gente de Baigorria, etcétera, etcétera. Entonces digo, a propósito de lo que decía Marcelo Elizondo, los recursos son escasos. De alguna manera hay que enfrentarlo, porque no hay modo de generar recursos de la nada misma, ¿no? Exactamente, es imposible. Por lo tanto, hay que asignar a lo que es prioritario. Y ahí me parece que todos estamos de acuerdo, hasta los liberales, en que hay cosas que el Estado tiene que hacer. La salud pública, la seguridad pública, la educación pública básica. Bueno, asignemos prioridad ahí y todo lo demás puede esperar. Entonces, me parece que acá hace falta, más que la disputa, sabiendo que hay un limitante cuantitativo, no hay plata, como dice el presidente, bueno, asignemos mejor los recursos, porque si no, vamos, esto que está ocurriendo, la cuestión está de los hospitales, la gente de la provincia de Buenos Aires viniendo a la ciudad, muestra además el desorden administrativo, ni siquiera tenemos información de quién es quién, de dónde viene, quién paga qué cosa, el médico le tiene que preguntar en el pasillo de dónde viene, eso debería estar registrado desde el momento en que ingresás, debería haber una base de datos, es un desorden en el ¿Qué situación de Estado. estrés para el médico? O sea, insisto, que debe cobrar 2 mangos con 50. el médico no tiene claramente que ocuparse de eso. Pero claro, o sea, aparte estar en la sala decidiendo vos sí o vos no. Tengo 4 intubados, dice ese médico, me encantaría conocer el nombre. Ayer lo compartíamos el corte con Pablo Rossi, digo, porque merece estar acá contándonos cómo se trabaja y demitificar este cuento de el Estado presente en no sé cuánta... claro. ¿A dónde está el Estado presente? Jorge Macri anunció hoy que le van a dar prioridad a los porteños en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Una decisión que seguramente va a generar polémica, difícil, pero bueno, que se va a priorizar a los pacientes locales. Y hay mucha gente, Luis, también,
que está dejando de pagar la prepaga. Obvio. Y recorre a los hospitales y vive acá en la capital. Total. Bueno, ¿cuándo se soluciona esto? No, para preguntarte fácil. Muy bien. Me haces acordar a Juan Carlos de Pablo, el profe de Pablo siempre cuando... Mira, siempre digo que Chesterton decía, no existe un destino inevitable, actuemos como actuemos. Existe un destino inevitable a menos que actuemos. ¿Cuándo se resuelve? Cuando hagamos la cosa que hay que hacer para resolverla. Y en eso, a mí me parece que el gobierno está bien orientado, lo cual no quiere decir que esté implementando bien. Una cosa es el foco, claro, y otra cosa es la acción. La orientación es poner las cuentas públicas en orden, devolverle al sector privado la iniciativa, que el Estado se dedique a aquello que es básico del Estado, y eso hay que hacerlo lo antes posible. Y tratar de, si no por ideas y convicción, aunque sea por praxis. Cuanto más rápido lo hagamos, bueno, más rápido vamos a tener la solución. Total. Y no hay mejor convicción que la del resultado. La praxis es la mejor enseñanza. Mira, me quedo muy impactado, a propósito de los médicos, Federico Fiorilli es un médico de la ciudad de Rosario, a quien conozco de hace añares, que trabajaba en la salud pública de Santa Fe. Y nos está viendo y me dice, yo partí al viejo continente, me vine a laburar a España a los 50 años con toda la familia. Un medicazo, un tipo de esos fenomenales. No podemos transmitir nosotros a los pacientes, lo debe comunicar el Estado. ¿Sabes lo que? Se fue, se hinchó y se fue. De trabajar en la salud pública. Digo, como pasa en Santa Fe, pasa en Córdoba, en todos los lugares de la salud pública, para demostrar esto. Vos hablas del Estado presente, ¿sabés lo que me cuentan de la provincia, de los hospitales de la provincia? No nombran médicos, pusieron muchos militantes de la cámpora. Gracias, señor, un placer verte. Un gusto. Nos vamos a ir a Gran Bretaña. Ayer, me voy a la pantalla, gran conmoción porque la Corona, la firma La Corona,